¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos en Primera Persona. Bueno, en 2010 la UNESCO declaró al flamenco, al género musical, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, puesto que las localidades de Andalucía, Extremadura y Murcia en España habían pugnado justamente para esta declaración. Estamos hablando de un género musical que surgió en el siglo XVIII en España, en estos lugares que nombrábamos. Y hoy tenemos a una digna representante del género, a una bailarina, bailaora, que está recorriendo el mundo y por supuesto también Latinoamérica. La tenemos a María Juncal. ¿Cómo estás, María? Gracias por estar. ¿Qué tal? Encantadísima de estar aquí. Bueno, para nosotros es un placer tenerte. Sabemos que naciste en Las Palmas de la Gran Canaria, España. No es específicamente un lugar donde haya surgido el flamenco, pero tenés raíces de este género, ¿no? Sí, bueno, yo nací en Canarias con situaciones familiares, ¿no? Allí empecé mis primeras clases y fueron de danza española con una tía abuela. Mi parte materna se dedicó toda la vida por generaciones los borrul, al mundo del flamenco. Están en todos los libros de la historia de este arte. Y entonces, bueno, pues un poco supongo que ya tenía una parte en mi caso, ¿no? No quiere decir que sea necesario, pero en mi caso yo creo que ya tenía una parte del camino predestinado, ahí el tema flamenco, y la verdad es que, bueno, fue algo muy definitivo cuando hice mis primeros contactos con el mundo de la danza española, sabiendo inmediatamente que lo que yo quería hacer era flamenco. Para eso sí me tuve que ir de las islas, para eso me tuve que ir a Madrid, y yo ya cumplí 17 años en Madrid, con 16, casi para 17, me fui de las Islas Canarias a Madrid, al Amor de Dios, que es el centro de flamenco por excelencia, referente del flamenco en el mundo entero. Pero también estudiaste danzas clásicas, ¿no? Sí, yo siempre he acompañado mi preparación con la danza clásica como una parte de eso, de mi formación, porque, bueno, primero porque me chifla, me encanta el rigor que tiene, me encanta el contacto tan perfecto que tienes que tener con tu cuerpo, la conexión para poder llegar a hacer cualquier cosa en la danza clásica. Es una cosa increíble, en la danza en general, pero el clásico para mí supone una meditación por lo difícil, Dios mío, de lograr algo tan perfecto. Y bueno, siempre lo hice, siempre lo he tenido conmigo en mi forma de prepararme y de estar conectada con el baile. Y en tu familia, en tu casa, en tu seno materno, ¿el flamenco se respiraba siempre? Yo ya, estuve lejos de toda la familia que bulliciosamente vivía del flamenco y que viajaba y que también recorrió el mundo con este arte, pero sí estaba cerca de mi abuela, que era parte de eso, ¿no? Y entonces mi abuela, que cantaba, tocaba la guitarra y hacía de todo, pues siempre me contaba todas las historias de la familia y me enseñaba todos los recortes de periódico y los programas de mano. Entonces yo vivía muy conectada con esa nostalgia de ella, de todo ese mundo que ella había vivido y del que ya no vivía, ¿no? Porque en esa época mi abuela no bailaba, ella y sus hermanas recorrieron mucho mundo, en fin, toda la familia. Y fueron mujeres que también dentro en su época fueron bastante rupturistas y propusieron cosas diferentes. Entonces yo estaba muy en contacto con el mundo del flamenco desde sus recuerdos, del mundo del arte, ¿no? Yo todavía no tenía mucha conciencia, fíjate, de decir, bueno, por supuesto no de quiénes fueron, ¿no? Sino yo solamente lo sabía por sus historias, no dimensionaba el impacto que habían tenido en el mundo flamenco. Y yo era una enamorada de sus historias primero. Y luego he sido, desde el momento que lo conocí en directo y en primera persona, una enamorada. ¿Y cuándo diste tus primeros pasos? ¿Cuándo te pusiste una bata de cola? ¿Subiste a un escenario a empezar a disfrutar del baile? Yo empecé en las islas porque la escuela en la que yo iba a estudiar, una maestra que vino a dar un curso especial, a dictar un curso, necesitaba algunas bailarinas para su grupo, que era por los hoteles, era turístico, ¿no? De danza española. Y entonces ella nos lo propuso a otra compañera que estaba en las clases y a mí, y yo inmediatamente dije yo, y yo creo que el entusiasmo pudo a cualquier otra cosa y, bueno, en fin, empecé en 17 días a trabajar. Era un intercambio prácticamente, porque ellos me enseñaban a ser una profesional y etcétera, y yo, bueno, entonces compaginaba mis estudios
con el estudio del baile y esas actuaciones que empezaron a ser pues 2 y 3 actuaciones por noche. O sea, era algo realmente fuerte y era danza española. Inmediatamente ahí inmediatamente pasaron unos meses y yo ya tomé la decisión enseguida de querer irme a Madrid a estudiar flamenco, a hacerme verdaderamente la profesional en el ámbito de lo que yo quería y la verdad siempre con el sueño de ser, de proponer, de estar de ser la cabeza de mi propio cartel, ¿no? De alguna manera, era un sueño... De tu propia compañía, digamos. De mi propia compañía, ¿no? Entonces... Bueno, así me fui, así agarré una maleta y me fui a Madrid, sí. La verdad que fue así. Pero mi primer contacto con el baile de manera profesional y además de una manera muy seria, muy rigurosa, con muchas horas en un sótano metida estudiando, fue con la danza española y fue por los hoteles de las Islas Canarias. Pero qué maravilla. Bueno, leyendo se asocia al flamenco con los gitanos, de hecho se les decía flamencos también a ellos, y ellos cantaban los romances cantados en castellano, dicen hasta la música de los moriscos. ¿Cómo cobra vigencia el flamenco hoy en día? ¿Cómo se actualiza, a los nuevos tiempos que corren? Bueno, el flamenco como expresión y como la expresión profunda y honda y doliente y latente de un pueblo es algo que viene de muchos siglos atrás, ¿no? Como género artístico, y bien has dicho antes, pues data de una historia más reciente. El género artístico que se fue colocando y abriendo paso entre los mejores teatros del mundo y en todos los foros inimaginables desde un principio hasta llegar a ocupar el lugar de artístico que tiene hoy en día y que realmente, como te estaba diciendo, puede abrir el telón de cualquier teatro del mundo, ¿no? En lo musical y en el baile. Se ha especializado de una manera impresionante. Desde donde yo lo veo, el flamenco se reinventa, se rearma y se rehace en cada uno de nosotros, de los intérpretes, porque el flamenco, si bien tiene unos códigos que todos conocemos y a los que todos nos ceñimos, ¿no? Que son un código rítmico, los distintos palos, musical, del origen del cante, sobre todo en torno al que se va desarrollando todo lo que sucede o casi todo lo que sucede en el flamenco, más allá de la propia historia que uno quiera contar, escénica, ¿no? Me refiero, ¿no? En los códigos estrictos del flamenco, todos inventamos lo que hacemos, los pasos, ¿no? Construimos nuestros pasos, nuestra rítmica de zapateado, qué hacemos dentro de un baile, de manera que no se repiten los bailes, los palos no se repiten porque no hay pasos hechos, los tenemos que hacer para poder estar en el escenario. Es coser una nueva prenda todas las veces. Entonces, yo creo que ahí es donde está, de manera más acertada o de manera a lo mejor, quién sabe, ¿no? Yo siempre repito lo mismo, pero porque realmente me parece que es así. El tiempo y la perspectiva nos va dando el dato un poquito más concreto a ese respecto del camino que estamos haciendo. Pero es así, y ahí creo que es donde el flamenco se está renovando constantemente en cada uno de los intérpretes, por eso tantas ideas, por eso tanta capacidad de transformación que tiene. Ves a un bailador flamenco y ves a otro, y son distintos. Y son absolutamente distintos. Por suerte la personalidad es un rasgo inherente a cualquier... ¿Y sigue vigente? No. Yo creo que absolutamente. Es que está vigente, está vivo, está latente, está todo el tiempo renovándose. Claro, se enfrenta a retos distintos cada vez, ¿no? Y yo creo que todos los artistas, y todos los géneros artísticos nos vamos enfrentando a los retos de la transformación tecnológica. Uh-huh. Y no sé hasta dónde seguirá ese camino de tratar de adaptarnos o de todo lo contrario, no lo sé, ¿no? Algunos artistas apuestan más por propuestas mucho más producidas en escena, por apoyarse más en cuestiones visuales, y otros artistas se mantienen más en una línea que a mí no me encanta decir tradicional, porque se suele asociar con algo como que ya es como antiguo, ¿no? Y para mí no es así. Para mí lo tradicional tiene un vínculo
con el ser, con lo más humano del ser humano. Entonces lo veo distinto. ¿Con cuántos artistas trabajás en escena? ¿Cuántos músicos te acompañan en cada espectáculo? Depende de lo que requiera el espectáculo, pero bueno, mínimo tiene que haber una guitarra, generalmente 2 cantes, técnicos, a veces una percusión, instrumentos de cuerda. Yo he llegado a tener 9 músicos en escena y he llegado a trabajar también con un cante y una guitarra en un flamenco que ahondaba en otras cosas y que buscaba un tipo de espectáculo distinto o comunicar las cosas de una manera diferente. Para mí, o sea, si me preguntas a mí, yo con un cante y con una guitarra armo mi espectáculo, porque además me gusta mucho esa forma de estar en el escenario. Me parece que suceden cosas maravillosas, y luego en otro momento de mi vida pues he estado con un formato de cuerdas, cello, viola, violín, bandoneón, piano, 2 guitarras, percusiones, cantadores. Entonces he ido desde una cosa así mucho más colorista a ir a esta forma del flamenco más natural, que es eso que nos viene a todos un poco a la mente cuando pensamos en el flamenco, que es la imagen de un tocador, de un guitarrista, un cante y en este caso una bailadora, ¿no? Claro, claro. Bueno, has recorrido el mundo, Israel, en Japón dicen que han abierto casi más academias de flamenco que de los bailes típicos que ellos tienen. Pero cuando venís a Latinoamérica hay 2 países que pesan mucho en tu vida, uno es México y otro es Cuba. Contanos un poco de la experiencia en México y ya vamos a ir a Cuba. Bueno, México es un país en el que desde la primera vez que lo pisé, y lo recuerdo perfecto, viendo desde el avión ese monstruo de ciudad iluminada, porque llegué de noche en plena tormenta, me ha tratado maravillosamente bien. En general, la verdad que no, yo en todos los países en los que he llegado, el flamenco te recibe bien y no sé, pero México fue una suerte de situaciones, ¿no? Y mi carrera siempre ha estado ligada a ese país porque se me fueron abriendo muchas puertas y muchas oportunidades que fui tomando y que fui aprovechando, ¿no? Allí tenés una academia, ¿no? Ahora recientemente, bueno, hace ya 3 años, abrí un tablao flamenco que también tiene un estudio en el que también doy cursos, etcétera. Pero fue eso, y mis espectáculos han pasado casi todos por los teatros de México y entonces de una forma mi carrera siempre ha estado vinculada. ¿Y qué ha sucedido? Que he ido estrechando lazos también personales, ¿no? Y de amistad y etcétera. Entonces, bueno, ha ido creciendo un vínculo por la frecuencia también y por los cariños que he ido y los afectos que he ido cultivando allí. Ha sido un país que me ha querido y me ha tratado artísticamente muy bien y personalmente. Ahora mi aventura es distinta, con el tablao he hecho vida también allí, entonces bueno, he ido conociendo otras cosas del país, ¿no? Y eso, para eso ha sido. Para quien no lo sabe, ¿qué es el tablao? Contanos qué es el tablao. El tablao flamenco es un lugar en el que bueno, es una escuela para los bailadores, para las bailadoras, para el artista que se quiere hacer flamenco. Es un lugar muy natural, muy orgánico, en el que se presenta el flamenco directo, así, la gente está muy cerca, el escenario está muy cerca del público, generalmente no había micros, se hacía con el sonido natural. Y entonces antes fueron los cafés cantantes, o sea, viene de toda una tradición. O sea, se ha ido llamando de maneras diferentes, pero bueno, históricamente tiene muchísimos años, no es de el tablao ya fue antes, quiero decir, ¿no? Entonces, es un espacio orgánico en el que el flamenco se da de una manera muy natural y en el que además el artista tiene que lanzarse al ruedo, al baile, al toque o al cante, sin haber ensayado, a veces sin conocer a las personas que tiene al lado. Entonces, improvisando. Te tienes que hacer mucho, ahí te haces porque te haces. Entonces, un día toca un guitarrista y le bailas a un guitarrista, un día otro cantador, un día tienes que bailar un palo flamenco, otro día tienes que bailar otro. Despiertas la mente esa flamenca, la agilidad del escenario, la agilidad de la improvisación, la magia de la improvisación y luego también lo difícil que es. O sea, es un espacio que te da muchísimo gimnasia, ejercicio. Sí, y aprendes de esta profesión la esencia.
muchísimo Claro. de la esencia del flamenco, que fue ahí antes de ser en otros escenarios en los que hoy en día estamos, ¿no? Claro, claro. Bueno, es tan importante México para tu vida que en 2011 te declararon embajadora universal del flamenco por el Distrito Federal Estatal de Tabasco, ¿no? Sí, sí, sí fue bonito y eh, estoy vinculada al Festival Ibérica de Danza, Ibérica Contemporánea, que bueno, pues acaba de celebrar su 10ª edición. Hemos estado ahí muchos años en ese festival y entonces ha tenido mucho que ver en ese acercamiento a distintos lugares de la República. Tabasco, Villahermosa en concreto, es una ciudad que me brindó este reconocimiento en un evento muy bonito. Estoy vinculada a varias escuelas allí también dando clases, aplicando una metodología que se ha seguido a lo largo de los años. Entonces no solamente me abrió las puertas de su maravilloso teatro, sino que además me permite estar muy cerca de la enseñanza allí año tras año. Entonces ha sido muy bonito el trayecto que he hecho en esa ciudad y en ese estado. ¿Y ahí vivís? ¿Vivís algún tiempo o no? No, voy puntualmente a estos eventos y ahora el tablao está en Ciudad de México, ahí estoy entre Ciudad de México y Madrid afincada. Pero bueno, ese reconocimiento fue muy bonito, la verdad, lo recuerdo con mucho cariño. Te preguntaba, vivís, porque digo, tu gira es tan importante, viajás tanto. ¿Cuánto tiempo pasás en España? Bueno, la verdad que el tiempo, ahora que pensándolo, el tiempo que he estado más quieta ha sido cuando abrí el tablao, porque claro, para abrirlo tuve que parar y tuve que bajarme del avión, pero realmente poco y es parte de mi trabajo y parte de mi alegría también, porque significa que estoy en ello, ¿no? Subirte y bajarte de un avión es lo que es lo que te da la pauta de todo lo que estás haciendo, ¿no? Y es lo que disfrutas y te gusta. Sí. Lo anhelo, o sea, lo disfruto muchísimo, con la complejidad que tiene cada día un poquito más, ¿no? Estar siempre en un aeropuerto. Pero también he disfrutado de decir ese momento en el que también me paré un poco y me quedé, digamos, quieta, así enfocada en un proyecto. Lo que pasa es que al poquito ya empecé a extrañar ese ritmo de estar viajando y de estar conociendo gente y de estar en un país diferente cada vez. La verdad es que es muy emocionante, muy emocionante. Sobre todo me imagino que debe ser un gran desafío ir a países tan distintos como Israel u otros y llevar esto, ¿no? Llevar este género musical que uno se imagina que es tan distinto a las raíces, porque acá en la Argentina hay mucho de flamenco, hay mucha raíz española como italiana, como la de otras raíces latinas, pero digo, en esos lugares, ¿cómo te resulta cuando llegas? Muy bien, de verdad que es sorprendente, y yo no dejo de sorprenderme a pesar del tiempo, cómo las personas reciben y perciben el flamenco, cómo lo esperan. Y que encuentra siempre una comunidad que lo procura y que lo fomenta. Israel en concreto, del que me nombraba, es un país que tiene mucho flamenco y que tiene muchos flamencos y que ha tenido un festival flamenco tiene de hecho un festival flamenco en uno de los teatros más importantes para el mundo de la danza en Tel Aviv y se promueve y se llenan las salas. Y son experiencias maravillosas, sentir cómo el público se emociona y cómo gentes de todos los lugares pues también lo viven y lo sienten como propio, porque ciertamente lo es cuando lo hacen suyo y lo hacen parte de su vida y le dedican su vida, su tiempo y toda su energía a este arte. Qué maravilla. Entonces hay muchísimas escuelas, hay buen nivel, hay trabajo y hay profundidad en lo que se hace. Allí, bueno, la verdad, mira, antes nombraba Japón, está lleno de escuelas, China, Finlandia, Noruega, de repente estás en Toronto o estás en Minnesota, no sé cuántos grados bajo cero, y resulta que llegas al teatro y están quitando la nieve con palas porque no se puede entrar
y dentro hay un espectáculo flamenco, ¿no? Qué maravilla. Es muy impresionante. Claro, claro. La verdad que lo es. Y en Cuba has hecho un trabajo precioso que tiene que ver con niñas pobres en La Habana Vieja. Contanos un poco cómo es eso, cómo es ese programa. Bueno, Cuba, a ver, yo he ido, o sea, había tenido la oportunidad de estar en el escenario en Cuba, además con una experiencia inolvidable en el Gran Teatro de La Habana. Todavía está en vida Alicia Alonso. Y bueno, había tenido la experiencia desde ahí, ¿no? Que la recuerdo como algo maravilloso. Pero luego mi acercamiento ha sido distinto, como comentabas, porque sigue ese vínculo y sigue ese trabajo a través de un proyecto comunitario que se llama Compás Flamenco y de su directora, que hoy en día, bueno, ya nuestros lazos son de una amistad profunda y estrecha, y de admiración, por supuesto, por la labor que hace. Además, de hecho, le acaban de dar la distinción honoris causa por esa labor. Y es un proyecto sociocultural en el barrio de Los Sitios, en La Habana Vieja, en La Habana, que, bueno, da vida cuenta de cómo transforma el arte y de cómo la danza, la disciplina de la danza, el rigor, puede tocar la vida de las personas, permear en todo lo que es su vida, que no se queda estrictamente en el parámetro del baile y no se ciñe solamente a las 2 horas que estén diariamente en el proyecto bailando, sino que eso va haciendo una onda expansiva que incide en todos los aspectos de su vida y la transforma. Entonces yo llegué a ese proyecto para vivir una serie de cosas maravillosas y para conocer de primera mano situaciones y vidas a las que el baile ha transforma y transformará, porque además va pasando de generaciones. Las que ya van siendo más mayores van enseñando a las que van entrando más pequeñitas. ¿Y niñas de qué edad? Desde los 3 años. Es un proyecto que va nutriendo y va llegando a la vida de muchas de las niñas que hoy en día ya no son tan niñas, que cuando las veo digo, madre mía, digo, qué barbaridad. ¿Qué pasó? No, y la verdad que tienen un nivel genial, un nivel de compromiso, porque parte fundamental es que no se puede ser parte de ese proyecto si no te comprometes a ese nivel. O sea, no es que te puedes medio comprometer, te comprometes al conjunto de todos los requerimientos, digamos, del proyecto, o no puedes formar parte del proyecto. El proyecto insiste siempre, no te deja así como que a la primera que digas que no, porque bueno, entiende las situaciones familiares desestructuradas y muchísimas situaciones que a lo mejor nosotros no podemos imaginar desde nuestra forma de vida, y niñas absolutamente felices cuando están dentro del proyecto y que conocen un camino distinto, una opción diferente de vida que van transitando. Y muchas de ellas hoy en día se han convertido en maestras con titulaciones, están dando clases en distintas escuelas en Cuba o fuera de Cuba también. Qué bien, qué bien. Sí. Es maravilloso, o sea, el impacto. El arte cambia vidas, cambia mentes, ¿no? Sí, el arte... Y da oportunidades también. El arte y la disciplina y el compromiso que requiere, porque el arte como digamos efecto final del asunto, ¿no? O sea, quiero decir, el arte como la manifestación que es en el escenario y subirse y hacer tu show y bajarte y todo eso es maravilloso, pero es el resultado de un trabajo previo que tienes que hacer de una manera muy comprometida para que lo que suceda en el escenario sea profesional, sea digno, sea honesto, tenga cuerpo, tenga sentido y tenga profundidad, más allá de los gustos de las personas que lo están viendo, ¿no? Este trayecto que hay que hacer para poder subir esos escalones del escenario hace que las personas tengan una disciplina y un rigor y un compromiso necesario, si no es que no se puede, te subes a jugar al escenario. Y creo que esa disciplina también se traslada al resto de la vida. Eso justamente. A todos los aspectos de la vida. Eso justamente. Ellas y sus familias, que también se comprometen con el proyecto, a llevarlas cada día, a llevarlas luego al teatro, etcétera. Es una cadena como la película, ¿no? Una cadena de favores muy bonita, porque un eslabón une el otro, un eslabón une el otro, y así se puede
se va haciendo esa cadena y ese proyecto maravilloso, la verdad. Y esa es mi otra parte y esa es mi relación con Cuba, que ha hecho que, bueno, conozca una bella parte de esta profesión. Qué bien. Cuando María llegaba al estudio, lo primero que le dije, qué hermoso tus zapatos plateados, con un taco muy hermoso, de diseño. Le decía, ¿con esos zapatos bailás? Me decía, no, porque leía en algún lado, en alguna entrevista, que los zapatos te duran muy poco, los zapatos de baile, ¿no? Sí, porque bueno, claro, es que son muchas horas. Luego tenemos zapatos para el escenario, zapatos para dar clase, pero al final los zapatos de clase terminan siendo los zapatos del escenario. Por lo mismo, porque necesitamos que estén ya usados. Ahí tenemos unos zapatos. Sí, los traje porque digo, a ver si... ¿Cómo son? ¿Tienen una punta metálica? Mira, tienen... la punta tiene clavos, el tacón también tiene clavos, están completamente pulidos, ¿no? Se mandan a hacer específicamente. Se mandan a hacer. Este tacón es un tacón de madera de palo santo, se cortan a mano. Son de piel, están cosidos, son zapatos cosidos. Y estos son sobre plantilla, porque bueno, para todas las horas que estamos dentro de este zapato necesitamos que sea lo más cómodo posible, y entonces estos son zapatos profesionales. Hay otros que son pegados, en fin, hay una gama, ¿no?, hasta llegar a este. Este en concreto lleva un tacón que se llama tacón de carrete, es alto, hay tacones más bajitos, tacones más anchos. Es un tacón visto, se le llama, porque no está forrado, la madera está aquí directa. Y bueno, es un instrumento, a esto le tenemos que sacar sonido. Yo paso subida en esto, pues he pasado, ¿qué te digo? No sé, el 70% de mi tiempo sobre esos zapatos. Sobre estos zapatos. ¿Cuántos zapatos como esos tenés? Uy, no sé, ahora mismo puedo tener... a ver, por hacer, ¿no? O sea, por estar trabajando con ellos, unos 3 o 4 pares nuevos que tengo que ir haciendo, que me tengo que ir poniendo de clase. Pues, digo, aquí, ahora mismo aquí conmigo viajando 3 en esta gira. Por si uno se rompe, tener el otro, uno para clases, en fin, así. Pero debo tener en activo, digamos, ahí por hacer y usando unos 7 pares. Claro, pero también te gustan los zapatos, los otros. Esto es mi debilidad, mi debilidad, mi perdición. Sí, donde quiera que vaya busco zapatos. Son para mí un disfrute. Lo de los zapatos es un disfrute. Y la bata de cola, para quien no lo sabe, es el vestido precioso con esa cola, con todos esos volados que tienen tanto trabajo. ¿Te ocupa una valija entera? Una valija, sí. De hecho, y además ahora la que he estado usando en esta gira, de terciopelo además, muy pesada. Los largos de la bata de cola son distintos. Trabajo con una bata de cola a lo mejor de 1,5 metros, o también tengo otras de casi 2 metros, de 1,90 metros más o menos de largo. Es un elemento maravilloso para bailar. Cuando yo lo descubrí fue un trabajo largo. Me refiero cuando lo descubrí en mi baile, porque como elemento ya lo conocía, por supuesto, pero estuve encerrada como 6 meses trabajando con el elemento desde cero, desde ponérmela, que no la había usado jamás, y además fue para estrenar un número en un teatro con un artista el maestro Huito, que me llamó como artista invitada para hacer una colaboración con él en el Teatro Albéniz de Madrid. Entonces yo estaba tan nerviosa y decía yo, pero ¿por qué se me ha ocurrido hacer esto justo para este evento tan importante? O sea, pero fue una experiencia increíble. A partir de ahí, yo creo que la bata siempre ha estado en todos mis espectáculos, en algún número, en algún momento, porque no es una cuestión solamente visual, que es hermosa, sino del baile, de lo que sucede en el baile cuando te pones la bata de cola. Claro, ¿no? Me imagino. Que es una extensión de tu baile, de tu movimiento y tus sensaciones de tu cuerpo, baile. Me parece. Sí. Y de tu baile tiene que llegar hasta ese último volante que está ahí lejos. Y rítmicamente, bueno, pues es también complejo, porque la bata se mueve, tiene que estar también dentro de la rítmica. La bata la abrazas, la bata forma parte del baile, está también contando parte de la historia, y estéticamente
Es hermosa. Es hermosísima. Hemos disfrutado mucho, María, al charlar con vos y también del espectáculo que diste en el Teatro Plaza. La verdad que nos quedaríamos mucho más aprendiendo de vos del flamenco y nos hubiese gustado verte bailar, pero no tenemos el espacio para hacerlo, pero realmente muchas gracias por este rato que nos has brindado. Al contrario, ustedes, y para la próxima, por favor, ahí en el teatro los espero. Muchísimas gracias. Gracias. Amigos, hemos estado charlando con María Juncal, referente del flamenco a nivel mundial, una charla imperdible que dentro de unos días, por supuesto, estará subida en YouTube. Será hasta el próximo sábado, como siempre, en Primera Persona.